Lectura hacia el despertar a sí mismo. Aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff. Para una justa observación de sí. La primera etapa de un estudio que quiere conducir al conocimiento de sí es la observación de sí, con tal de que se la practique de una manera adaptada a esta meta. En este sentido, la observación de sí ordinaria, tal como la gente la practica toda su vida, es casi totalmente inútil y pese a las apariencias no aporta nada válido para el conocimiento de sí que necesitamos. Un conocimiento de sí probado y vivido. Hay, en efecto, dos métodos de observación de sí: el análisis y la constatación. El método de análisis de sí o introspección es el método habitual. Es este el que han aplicado generalmente los estudios modernos y del cual ellos intentan actualmente liberarse. En este método, cada hecho observado es tomado en sí mismo y sirve de base a un análisis intelectual bajo la forma de preguntas sobre las causas, las relaciones y las consecuencias de ese hecho observado. ¿De qué depende tal cosa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre así y no de otra manera? El centro de gravedad de la búsqueda es el hecho observado y los elementos son agrupados en relación con él y no en relación con el conjunto del hombre. Este pasa a segundo plano, si no es que se le ha perdido de vista. Ahora bien, desprendido del conjunto y las leyes generales, el análisis de un fenómeno aislado no tiene ningún sentido y no representa sino una pérdida de tiempo. Es más, el hombre que se observa así comienza a buscar respuestas a lo que constata. Luego se interesa en las respuestas y en sus consecuencias. Pronto pierde de vista que él estaba ahí, en principio para la observación de sí y no para las interpretaciones, para las cuales no dispone todavía de la cantidad suficiente de material necesario. De modo que todo un funcionamiento intelectual se desarrolla a propósito de una observación relegada a segundo plano, ya está olvidada. Por lo tanto, un hombre que se analiza de esta manera no solamente no progresa más en el conocimiento de sí, sino que incluso hace progresar en él ideas o imaginaciones sobre sí, algunas de las cuales llegarán a ser el peor obstáculo para este conocimiento, y entonces va en contra de lo que buscaba. Otro efecto nefasto de este método de análisis es que divide entre sí las funciones del hombre que se observa de esta manera. La que predomina entre sus funciones, el intelecto casi siempre, se separa del conjunto de las demás para mirar a su manera, seguir a su manera y frecuentemente apreciar o juzgar el conjunto como ella lo entiende. Semejante actitud solo acentúa el predominio de una función sobre otra y no las reequilibra entre sí. La disociación interior y el conflicto inherente a todo hombre quedan así inmediatamente reforzados. El método de análisis puede ser muy útil más tarde para profundizar tal vez en un punto particular, cuando un conocimiento suficiente del conjunto al cual se incorpora ha sido adquirido, y esto sin perder de vista todo el conjunto. Pero para llevar al conocimiento de sí y para permitir una evolución armónica, la observación de sí no debe ser al comienzo, bajo ningún pretexto, un análisis o un intento de análisis. Al principio, solo el método de las constataciones
puede llevar a la meta que nos proponemos. Ninguna observación, en efecto, tiene valor real para el conocimiento de sí si no ha sido considerada en sus relaciones con toda la estructura de quien se observa, y si no se la ha vinculado al conjunto de los elementos y las leyes que forman esta estructura, no solamente tal como es en este momento presente, sino también en lo que está llamada a llegar a ser, es decir, en el movimiento y la vida del todo. En el curso de estas, entre comillas, constataciones, el conjunto no debe en ningún momento perderse de vista. Solo él cuenta, y sobre él permanece el centro de gravedad. De manera que deben dejarse de lado todos los resultados o experiencias anteriores de observación de sí. No es que deban ser sistemáticamente rechazados, pues no podemos continuar viviendo sin ellos. Por otra parte, puede que haya en ellos elementos de gran valor, pero todo este material ha sido reunido en función de ideas sobre sí y de divisiones diferentes, o incompletas, o erróneas. Por lo tanto, no puede servir tal cual es para el trabajo que nos proponemos. Lo que pueda contener de válido será retomado a su debido tiempo y ubicado en su justo lugar. Una observación real con vistas al conocimiento de sí no es posible si no se han reunido primero las condiciones precisas. Para que ésta pueda comenzar sin ser destructora, deben darse primero cierto número de informaciones bajo la forma de un bagaje inevitablemente intelectual en esta etapa. El primer trabajo de quien quiera realmente observarse será el verificarlas lo más pronto posible por su propia experiencia y no admitir como real nada cuya realidad no haya comprobado por sí mismo. Estas informaciones necesarias conciernen a la estructura misma del ser humano, su modo de funcionamiento y sus transformaciones posibles más inmediatas. Deben ser suministradas bajo una forma suficientemente completa como para servir de marco y armazón a lo que será, más tarde, un real conocimiento de sí. Al mismo tiempo que se realiza este trabajo preliminar de verificaciones de las informaciones, se puede comenzar el estudio de sí por el principio, es decir, observándose a sí mismo por simple constatación, sin juzgar nada, ni cambiar nada, como si uno no se conociera en absoluto, como si uno nunca se hubiera observado, tratando solamente de determinar a qué centro o a qué grupo de centros pertenecen los fenómenos que se observan, con qué funciones están relacionados y con qué nivel de estas funciones. Es evidente que desde los primeros pasos que los obstáculos son considerables y que no hay ninguna esperanza de superarlos algún día si no son primero reconocidos y vistos tal como son. Es evidente también que para un trabajo de esta clase son indispensables una energía, un tiempo y unas condiciones particulares. ¿Cómo las encontraríamos sin buscar primero las fuerzas con las cuales podremos contar en nosotros mismos o alrededor nuestro, y la manera de cómo podremos encontrar el tiempo y las condiciones necesarias? No hay prácticamente ninguna posibilidad de que un hombre aislado, cualesquiera que sean inicialmente sus buenas intenciones, venza solo tantas dificultades diversas. Él necesita cuanto antes dos tipos de ayuda.
Necesita, por una parte, una ayuda interior que la misma observación de sí le puede aportar. Además de las constataciones que ella permite acerca de aquello de lo que estamos hechos, ella pronto muestra que en este conjunto toda una parte funciona abusivamente y toma para sí sola todo el sitio. En un hombre que busca ser plenamente él mismo, esta visión de su situación hace surgir el deseo de ciertos cambios y de una transformación. Esta visión y el deseo que hace surgir son la fuerza básica sobre la cual puede apoyarse todo el trabajo ulterior. Pero esta ayuda interior, este aliado en él, no puede ser suficiente. A diferencia de lo que él cree generalmente, un hombre solo no puede saber lo que hay que cambiar ni cómo cambiarlo. Necesita cuanto antes de una ayuda exterior y hace falta que encuentre cuanto antes una escuela donde las condiciones que no conoce estén dadas para que la transformación que él desea pueda proseguir. Para un hombre que ha tomado conciencia de su situación, encontrar una escuela se vuelve la necesidad más imperiosa.